Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y bienvenidos a este diálogo, el género, los géneros, las generaciones, en el marco del ciclo literario El Big Bang de la literatura hispanoamericana. En primer lugar tiene la palabra Enrique Ojeda, director general de la Casa de América. Muy, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, a la Sala Cervantes de la Casa de América, para este diálogo titulado El género, los géneros, las generaciones, que es la segunda sesión del ciclo que vamos a tener durante todo este 2023, que hemos titulado El Big Bang de la literatura hispanoamericana contemporánea. Un saludo muy cordial a nuestras participantes hoy día, a Brenda Navarro, escritora mexicana, a Mónica Ojeda, escritora ecuatoriana, y a Michelle Roche Rodríguez, también escritora y periodista venezolana. En este caso va a ser un poco de moderadora de este diálogo. A todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América. Como decía, este conversatorio es parte de un ciclo, de un programa más amplio que vamos a tener todo 2023, el Big Bang de la literatura hispanoamericana contemporánea. Y en esta segunda jornada de hoy o esa era la idea, vamos a ver a dónde nos lleva el diálogo y la conversación, pero la idea era explorar las relaciones entre tres aspectos clave, creemos, de la cultura contemporánea. El género, entendido como identidad de sexo en sentido amplio, los géneros, vistos como modalidades específicas de la escritura literaria, y las generaciones, consideradas como grupos de escritoras que coinciden en sus respectivos tiempos de producción y publicación, más que la edad que pueda aparecer en un documento de identidad. Como hemos dicho en otras ocasiones, en eventos de este tipo en Casa de América, en estas algo más de 3 décadas de vida de esta institución, creada en 1992, uno de nuestros objetivos primordiales, de una de las partes esenciales de la programación de Casa de América, ha sido siempre intentar contribuir a la conversación, al diálogo, a la reflexión, a la promoción y tejido de redes entre escritoras y escritores de uno y otro lado del Atlántico. En esta línea, en estos 31 años, hemos hecho numerosos ciclos literarios, solo por mencionar alguno de ellos: Ciudades imaginadas, clásicos de la modernidad, dictadores de novela, novelas de dictadores, la crónica como lenguaje literario, ciclos sobre novela gráfica, lenguaje dibujado, etc. Este año, este 2023, el principal objetivo en el Departamento de Literatura ha sido el de celebrar varias jornadas dedicadas a los que hemos medido en llamar el Big Bang de la literatura hispanoamericana contemporánea. Esa irrupción o esa confirmación, en algunos casos, de una nueva constelación de novelistas, de cuentistas, de ensayistas latinoamericanas y españolas que pueden cambiar, que están cambiando ya de hecho, el rumbo de nuestras letras. Es un ciclo que se va a desarrollar durante todo este 2023 y que resulta, como digo, de ese surgimiento de una generación de escritoras hispanoamericanas que puede calificarse, que lo calificamos como extraordinaria, y que algunos han comparado ya con el famoso boom de la novela latinoamericana de los 50, 60 y 70. La aparición, la difusión, que no siempre va unido una cosa con la otra, de ese amplísimo grupo de obras de autoras latinoamericanas y españolas en los últimos 8, 10, 15 años, creemos que significa no solo una renovación esencial del intercambio cultural, del intercambio también editorial entre las dos orillas de ese territorio de la Mancha, sino también la consolidación de una generación de escritoras que por sí sola constituyen ellas una nueva constelación de esa literatura escrita en español. Como se dijo en la sesión anterior, no es tanto o no se trata de una literatura feminista ni feminista, sino de literatura a secas. Literatura de una enorme calidad, cuya característica principal es que es creada y reflexionada por mujeres. Este extraordinario fenómeno implica también, y así lo estamos trabajando en la Casa de América, la recuperación de obras de escritores mayores de nuestra lengua, que pertenecen a generaciones anteriores y que por diferentes razones han estado marginadas u olvidadas y que aquí queremos rescatar. Es el caso de María Luisa Bombal, de Rosario Castellanos, de Elena Garro, de Marvel Moreno y de muchas otras. Eso es un poquito lo que pretendemos con el diálogo y con el ciclo que hoy nos trae aquí a colación. De nuevo, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América. Un honor, un privilegio que nos acompañen. Sabemos que la oferta cultural de Madrid es amplísima, pero siempre una alegría ver que tenemos al público
nuestro, queriendo saber, aprender, conversar, dialogar más en ese intercambio continuo entre España y América Latina. Así que muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, director. Y a continuación va a tener lugar este diálogo en el que participan Brenda Navarro, escritora mexicana, Mónica Ojeda, escritora ecuatoriana, y que va a moderar Michelle Roch Rodríguez, escritora venezolana. Cuando quieras, Michelle. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a lo que es casi una conversación entre amigas. Están viendo por una ventana, creo, una taberna. En la sesión pasada dijeron que las mujeres tenían que tomar, además de la literatura, las tabernas. Pues bueno, vamos a pensar, con la excepción de que en lugar de vino esta noche hay agua, que bueno, este es un ciclo en realidad que se ha pensado este año para 4 sesiones y que el moderador ha sido Javier Rodríguez Marcos en la primera parte, en donde se habló un poco sobre el boom y sobre cómo un poco tomar la nueva presencia, y voy a poner nueva entre comillas, de las mujeres en la literatura, y yo voy a tomar un poco el testigo a partir de allí. Yo tengo el enorme privilegio de estar esta noche sentada con 2 escritoras a las que considero colegas, pero que además admiro muchísimo, con 2 obras completamente diferentes, pero que tratan los problemas de nuestro tiempo y que además de escritoras son mujeres que están preocupadas por los problemas de nuestro tiempo y sobre todo asuntos de género. Toda esta introducción simplemente es para hablarles un poco de Brenda Navarro, que tiene 2 novelas publicadas hasta ahora: Casas Vacías, ganadora del premio Tigre Juan, y Ceniza en la Boca, que se publicó hace muy poco, apenas en el año 2022, el año pasado, y ya tiene el premio Cálamo del año pasado, el mejor libro categoría ficción, otorgado por la Asociación de Madrid, y el premio Todos tus libros, este no lo sabía todavía, y va a ser traducido al francés y al portugués. Mónica Ojeda tiene 3 novelas, yo me referiré a Nefando y a Mandíbula el día de hoy, que creo que son las más conocidas aquí en España, las publicó Candaya. También tiene un reciente libro de cuentos, Las Voladoras, que publica Páginas de Espuma en el año 2020, y es poeta, además de cuentista y novelista. Ha publicado El ciclo de las piedras, Historia de la leche. El año pasado fue finalista del National Book Award con la traducción al inglés de Mandíbula. O sea que felicitaciones. Yo voy a proponer tomar el testigo de la conversación de febrero, que fue la primera sesión del ciclo, porque está en internet. A quienes no la han visto todavía pueden acceder, van a pasar un muy buen rato, 1 hora conversando sobre literatura. En esa oportunidad estaba Javier Rodríguez Marcos de moderador, y a su lado estaban Marta Sanz, escritora española, y la escritora chilena Alia Trabuco. La proposición comenzó Javier con una proposición que a mí me parece interesante, y la voy a citar aquí porque a partir de esa proposición yo les voy a hacer un poco otra, creo que es un poquito más rompedora. Decía Javier Rodríguez Marcos que si bien cualquier perspectiva es conseguida con trabajo, estamos en un momento en el que hay un cambio de punto de vista, y que este cambio de punto de vista es el lugar de la mirada de las mujeres, ¿no? Estamos en ese momento. Se discutía mucho, y yo lo voy a poner sobre la mesa para que ninguno de ustedes lo tenga que poner sobre la mesa, si cuando hablamos de literatura de mujeres no deberíamos hablar más bien de es una manera de contraponerla a la literatura universal, que sería la que entendemos escrita por los hombres. Yo les voy a pedir que dejemos esto un poco de lado, porque la propuesta que yo quiero hacer aquí sobre la mesa es, puesto que estamos en un momento en el que el punto de vista, en el que hay cabida para el punto de vista femenino, y el día de hoy hablaremos de los géneros y las generaciones, yo les quiero proponer pensar que las escritoras estamos proponiendo un nuevo tipo de autoría construida desde la perspectiva sociocultural de lo femenino, por supuesto, de la experiencia femenina, pero hecha en paralelo al devenir de una generación que es femenina, feminista y feminizada.
Por eso es que les pido que nos olvidemos de la noción de la división entre la escritura universal y la escritura femenina como algo particular y que comencemos a pensar quizás en lo que es la generación en la que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo pretendo traer esto de la abstracción a la conversación, ¿no? Pensar en qué tipo de perspectivas ofrecemos desde nuestra experiencia sociocultural de mujeres, pensar cómo éstas se articulan en paralelo a los problemas de nuestros tiempos. Ya, yo me voy a encargar de definir ahora por qué yo digo que esta generación es una generación femenina, feminista y feminizada. Me refiero a una generación femenina porque nos hemos dado cuenta que las mujeres somos mayoría en el mundo, ¿no? Somos una mayoría sojuzgada, históricamente sojuzgada, que gracias a los movimientos feministas, que no son todavía todos los que deberían ser en el mundo, pero sí que los hay, y los hay más allá de Occidentes y en muchas clases sociales y en diversos asuntos, están comenzando a proponer, a poner nuevos problemas sobre la mesa. Pero además, estamos en una generación feminizada, y este es un término que yo tomo de Remedios Zafra, porque cada generación nueva, yo pensaba que nuestra generación era la última generación precaria porque nosotros íbamos llegando 20 años después a los logros de nuestros padres, ¿no? 20 años después de que por ejemplo, en mi caso, estoy segura que es el caso de todas, llegamos a mudarnos solos o a mudarnos con una pareja o a salir de casa 15 años después de lo que lo hicieron mis padres, en mi caso, o llegamos a tener casa propia, los que alguna vez pudimos hacerlo. Digamos que es una generación que se han ido empobreciendo poco a poco, ¿no? La noción de que en este sentido sería feminizada tiene que ver un poco, y esto es algo de lo que Brenda ha hablado en sus obras, especialmente en Ceniza en la boca. Uno de los logros del feminismo ha sido descorrer aquel velo que existía sobre los otros trabajos que hacen las mujeres cuando salen del trabajo remunerado, ¿no? Que esos trabajos que hacen sin perspectivas de remuneración, los que tienen que ver con la reproducción y los que tienen que ver con los cuidados como tal, ¿no? La escritora italiana feminista Cristina Morini, en su ensayo Por amor o por la fuerza, feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo, propone lo siguiente: si existe una modalidad histórica que pueda encarnar la explotación total de las personas por parte del capitalismo, esta figura es femenina. La modalidad de explotación de las mujeres tiene además fuertes aspectos de no valor social, de flexibilidad infinita y de invisibilidad, ¿no? Me gustaría un poco que pensáramos hoy cómo las generaciones de hoy en día, hombres y mujeres, viven un poco esta precariedad en el trabajo, y cómo esta precariedad en el trabajo también afecta un poco sus gustos culturales. Yo tengo aquí algunas estadísticas que me gustaría poner sobre la mesa. Pero bueno, vamos a comenzar por orden, porque yo creo que he dejado un montón de cosas sobre la mesa para que las vayamos desgranando poquito a poco, y me gustaría, si quieres, comenzamos por Brenda y luego contigo, Mónica, conversar, hablar un poco sobre qué tipo de perspectiva ofreces tú desde tu experiencia sociocultural de mujer. Me siento en un examen, Michi. A ver si respondo un poco a la altura de tu pregunta. ¿Sí se me escucha? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, primero quiero agradecerte el panorama y la compañía también de Mónica. Bueno, yo sí soy de las personas que cree que las autoras, para acotarlo, somos parte de un contexto social, político, y que somos producto, además, en el amplio sentido de la palabra, de esta situación. Es decir, como tú mencionas, a mí de pronto se me ha catalogado como experta en los trabajos domésticos y reproductivos por haber puesto sobre la mesa este personaje que desde mi concepción no es una trabajadora ni de cuidados ni doméstica, es un personaje que tiene sus características y tiene sus capas que la han llevado a ciertas circunstancias que han hecho que tenga que ejercer ese trabajo, sí, pero sin embargo no es lo que la define, ¿no? Entonces, yo sabía perfectamente que la precariedad
que tienen, por ejemplo, las personas migrantes en este país. No todas, porque las tres que estamos aquí, por demasiada precariedad que tengamos, no vivimos la precariedad que vive la mayoría de las personas migrantes, especialmente mujeres, especialmente latinoamericanas, especialmente sin papeles regularizados. Tenía que ser importante porque es una de las cosas que más me impacta en el día a día, ¿no? Yo lo comentaba en México, por ejemplo, yo soy de familia, digamos, trabajadora, obrera, como decíamos antes, y no fue hasta que llegué a Madrid específicamente y caminaba por las calles y que veía mujeres del color de mi piel uniformadas, segregadas, señaladas simbólicamente por eso, que comprendí que probablemente las mujeres que me rodeaban eran esas mujeres que iban a las clases altas en México, las que estaban vestidas así, ¿no? Y que yo, digamos, hice una escala social en el que me doy cuenta de que suceden estas cosas, por más que sean reales y fijas, lo viví hasta que me convertí en persona migrante. Claro que eso me impacta y lo traje sobre la mesa en la literatura, y sin embargo sí defiendo que mi novela no va de una trabajadora doméstica, mi novela no va solo de migraciones, va de muchas otras cosas que la mercadotecnia editorial hace que termine llevándose a estas etiquetas, ¿no? Y que la conversación que tiene que tener el libro por sí misma, ni siquiera yo, vaya por esos lugares, cuando a mí me gustaría, lo he comentado con muchas personas, contar sobre el proceso que yo tuve con los clásicos, con cómo yo quería hacer una revisitación de Orfeo, de las canciones, de la tristeza, de los duelos, del querer salir del infierno. Eso nunca lo he podido hablar porque, claro, mi contexto, mi forma, mi propia simbología como escritora latinoamericana me hace que la mercadotecnia me haga las preguntas que me hacen una y otra vez, y que además me hacen, y con esto termino porque con eso empecé, me hacen sentir que tengo que ser experta en algo de lo que no soy experta, porque justamente mis cuestionamientos dentro de la literatura son todo aquello que no conozco y que quiero descubrir, en tanto vienen las preguntas de las lectoras, ¿no? Entonces, claro que me atraviesa todo mi contexto político, social, económico, pero no va de eso mi literatura, ¿no? Bueno, Brenda aquí me dejó... En realidad nosotros venimos aquí a hablar hoy de generaciones, querida, y de literatura. No, pero a ver, lo que voy a plantear, o sea, casi como lo has puesto, tocas no solamente el tema de los cuidados, efectivamente, tocas el tema de suicidio, de la misma manera que Mónica toca en Nefando un tema que ahorita está en los medios de comunicación, que tiene que ver con la pornografía infantil y que tiene que ver con el Deep Web y la manera como el Deep Web y la pornografía en Deep Web está reconfigurando las actuaciones sociales de los adolescentes, ¿no? y los grupos como tal. O sea, lo que yo quiero decir y lo que quise decir con la pregunta, digamos, tirada aquí al vuelo, es que vamos tomando, porque somos mujeres de nuestro tiempo, vamos tomando cosas que están ocurriendo allí, y yo creo que en tu caso un poco te adelantaste con Nefando, porque Nefando es del 2016, y los vamos poniendo sobre la mesa y los vamos analizando, ¿no? O sea, si quieres puedes hablar de Nefando. Sí, justo, o sea, bueno, sí se me escucha, es que tengo el micrófono en el ojo. Ya estábamos hablando y no lograron ponerme esto, o sea, lo intentaron muchísimo. Justo hablando de los temas de género, ahora que estábamos empezando, quien me estaba poniendo el micrófono me dice, es que esto lo hacen más para las cabezas de los hombres. Y yo en plan, como casi todo. Bueno, a ver, claro, es que, a ver, la discusión es complejísima, yo creo, y fascinante, o sea, me parece súper interesante todo lo que pusiste al principio sobre la mesa, me parece muy interesante lo que dices, entonces voy a ir un poco porque estoy aquí, voy a ir un poco directamente a lo que me ha interesado, ¿no? A mí me parece muy interesante, recogiendo lo último que decías, esto de que se nos exige, ¿no? Quiero decir que desde la mirada del género, escritoras que estamos situadas, y estamos situadas efectivamente, y por supuesto que tenemos conciencia social, de clase, de género, etcétera, etcétera, bueno, las que estamos aquí sin duda, y se nos exige, sabiendo eso, y además que somos de Latinoamérica, etcétera, se nos exige que nuestra literatura tenga un interés meramente instrumental, políticamente instrumental, quiero decir. Es como, yo también lo he sentido mucho en las entrevistas o en los congresos o tal,
las mesas, ¿no? Que de repente el tema siempre es, ¿no? Tú crees que estás denunciando, utilizas el arte para denunciar, estás escrito esto porque quieres tratar este tema que es político, que va de otra cosa. Por supuesto que la literatura es política, no quiero caer en esa, por supuesto. Partimos del hecho, toda escritura es política, no existe la escritura que no está atravesada por el cuerpo y por la polis. O sea, ahí hay una cosa intrínseca sin duda alguna. Pero otra cosa es determinar que la intención que tenemos como escritoras, mujeres latinoamericanas, cada vez que escribimos es escribir para otra cosa que no sea la exploración de los temas que atraviesan nuestros cuerpos y los cuerpos de las personas que nos rodean. Entonces, como si el ejercicio de exploración, de fascinación, de búsqueda emocional y por lo tanto intelectual fuera algo privativo de los cuerpos blancos y masculinos. Cuando yo creo que esa búsqueda de la que estamos hablando justamente termina siendo eminentemente política cuando no parte desde la intención, ¿no? Porque justamente ahora nos damos cuenta cuando estamos en una época en donde sabemos que la escritura y la constitución de discursos no es inocente, que las palabras están atravesadas por un montón de cosas, que cada vez que hablamos y decimos cosas no vienen de un lugar pulcro, limpio, o sea, viene de una tradición, hablamos con la lengua de los muertos y de nuestros muertos, de la tradición a los que queremos volver a revivir a través de nuestras propias palabras. Entonces sí, me parece interesante, pensando en la escritura y en el género, en esta obligatoriedad de la literatura. Solo hablemos de literatura para hablar necesariamente de otras cosas, porque tú como mujer, escritora, feminista, sin duda alguna, escribes en realidad para otra cosa que no es meramente la escritura. Y eso me parece interesante. No sé, yo no tengo una respuesta a esto. Sin duda creo que mi escritura es política, pero sin duda yo no lo hago, no me siento, voy a escribir una novela sobre la deep web, la pornografía infantil, porque voy a denunciar. No, si voy a denunciar me voy a la calle, a una manifestación, o hago otro tipo de cosas. Creo que la literatura no es precisamente el espacio para eso, es un espacio de pensamiento. Y el pensamiento puede ser revolucionario sin duda alguna, ¿no? Bueno, ya me estoy viendo. Es que es un tema increíble, o sea. Sí, no, pero O sea, y regresando un poco a lo que nos decía Michi, esto del género, las generaciones, y cuál era la otra palabra que siempre se me olvidaba, género, generaciones y... El género, ¿Géneros? los géneros y las generaciones. El género, Es el género masculino, es que el los género, géneros de la sí, literatura es que que el llamamos género y yo las ya lo doy un generaciones. poco como por hecho, ¿no? O sea, ya estamos aquí como mujeres además, Claro. etcétera. Pero yo lo pienso mucho y con eso quería contestar un poco lo que dices y ponía de ejemplo lo de mi libro, porque también, además de que se nos exigen todas estas cosas y las etiquetas, etcétera, yo encuentro que, o me digo a mí misma, o me lo planteo, que somos además escritoras que estamos en tránsito, ¿no? Que estamos entre estas generaciones, que si el canon, que si el boom, que si el siglo XX, que si el siglo XXI. Yo me acuerdo que el año pasado en un encuentro de escritoras y escritores en Casa de México, justamente en la mesa hablábamos de no sabemos qué pasó entre 2000, 2007, que luego hasta se volvió la broma, ¿no? Que todas decíamos, hubo ahí algo que sucedió en América Latina que empezó a conectar, por todas las razones que quieran, el mercado, el libre comercio, que me da igual, ¿no? Que empezó a conectar otra vez para conversar con Europa, ¿no? Y cuando hablo con Europa hablo de España, pero también hablo del mercado anglosajón, pero también hablo de Francia, etcétera. Hubo algo ahí que sin duda tiene que ver con generaciones que nos han enseñado a tomar la palabra en las calles, en manifestarnos en los espacios públicos, y generaciones muchísimo más atrás que nos han dejado dentro de la literatura pequeñas guías para decir esto que yo te estoy contando es lo que ha permitido que tú ahora tranquilamente vayas por la calle diciendo yo soy feminista, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas generaciones que nos han formado, y esto lo ha hablado también mucho Mónica, perdón, porque el Moni luego Dime, es... Moni. Nos han formado con un lenguaje
justamente eurocentrista, ¿no? Ujú, Entonces, total. cuando nos preguntan, ¿eres feminista? ¿Es feminizada tu literatura? Yo siempre tenía esta sensación de sentirme intrusa, porque yo decía, no sé si mi literatura es feminista, no sé si es feminizada, no sé si es latinoamericana, porque no estoy pensando en eso, ¿no? Es como que vienen las preguntas de afuera cuando yo estoy queriendo tratar de tener otra conversación que no se nos permite, digamos, dentro del mercado, porque ustedes no lo permiten, las lectoras no lo permiten, no estamos maniatadas tampoco, ¿no? Estamos aquí con un micrófono, no podríamos decir que no podemos hablar de ello, pero que no se nos permite poner otro tipo de preguntas sobre la mesa, ¿no? Y entonces tenemos siempre que responder dentro de los marcos conceptuales eurocentristas de eres parte de esta generación, de este boom, y yo siempre hago la broma, seguramente si por ahí alguien me lo escuchó, con Fernanda siempre decimos del boom queremos la cartera, ¿no? Queremos la cartera de los escritores del boom. Sí, Si total. vamos a ser etiquetadas de esa forma, me gustaría verlo en el banco, ¿no? Sí. Bueno, en el banco no, en mi casa con piscina o una cosa así, ¿no? Total. Que creo que tiene que ver. Michi, no me quiero desvirtuar No, aquí a ver, e irnos yo de marcha todas. lo que quiero hacer es una aclaratoria. Yo no me refiero a una generación feminizada, no a una escritura feminizada como tal, o sea, no a una lectura feminizada. Y la palabra feminizada era un pequeño guiño al título de esta sesión, utilizado un poco como sinónimo de precario, pues de una generación que es cada vez más precaria en comparación con las que la antecedieron. Pero me voy a mantener en el asunto de la generación, me voy a salir un poco de la economía, que ya he visto que no me ha ido muy bien, y voy a volver a un punto que tiene Brenda, que a mí me gustaría poner sobre la mesa, que tiene que ver con qué ocurrió antes de nosotras, para que nosotras estemos sentadas aquí. Y yo también vengo de la academia, vengo de los estudios de género, tengo varios años, más de 10 voy a decir, en este área, y el nacimiento de los estudios de género como tal es en los años 80, sobre todo en España y en América Latina y en el mundo, pero en Venezuela, que es el lugar que a mí me ocupa, es el año 1984, 86, entre el 84 y 86, que se abre una de las primeras ¿cómo se llama? Seminarios de estudios de género, por supuesto, en la Universidad Central de Venezuela, y coincide con la época en la que se editan las obras completas de Teresa de la Parra, que es un poco la escritora fundamental venezolana. Además, una escritora a través de la cual invisibilizaron todas las demás. Como ya teníamos una escritora, no valía la pena sacar otra del siglo XX porque ya había una excepcionalidad como tal, ¿no? Hablando de excepcionalidades. A mí me gusta un poco meter los dedos en los temas, pero todo esto lo digo porque una de las cosas que hay que darle también su mérito a las críticas literarias. O sea, una de las razones por las que nosotros estamos sentadas aquí es porque hubo críticas literarias en el pasado, nuestras madres, ahora sí literalmente, que se sentaron a hacer preguntas sobre la literatura, a abrir el canon, a dejar las cosas abiertas sobre la mesa, a preguntarse muchas cosas. Una de las cosas que yo venía discutiendo en mesas y en privado con otras académicas del presente que están en este momento en las universidades, tiene que ver un poco cómo el mayo del 68 se nos quedó pequeño. Es decir, fue una enorme revolución sexual, pero fue eso, fue una revolución sexual, no fue una revolución de género. Hizo muy poco porque la mente de las mujeres estuviese representada, el punto de vista de las mujeres estuviese representado allí en las academias, y todavía ha tenido que ser ahora, 40, 50 años después, en la que estamos finalmente preguntándonos y asumiendo que la literatura escrita por mujeres también es una literatura universal, ¿no? Dicho todo esto, pues entonces, tomando en cuenta que uno de los temas de hoy son las generaciones, a mí me gustaría que ustedes señalaran primero qué autoras se consideran un poco de su genealogía, pero segundo, qué autoras del pasado las impelen a escribir, las llevan a escribir. Sí, tú ahora, Perfecto. Mónica, porque está muy, Vale. muy pendencia de la Brenda y la dejamos de última hora. A ver, no, me parece fascinante. Estaba pensando ahora justo cuando estábamos hablando del tema de género,
yo es porque salto de un tema a otro, ¿vale? Pero regreso a lo que me vas a preguntar. Pero estaba pensando justo que de las autoras que a mí más me interesan, por ejemplo, en Ecuador, las contemporáneas, las que más me gustan, suelen tener el ojo no solamente en el tema de género, sino ya en una conversación que, por ejemplo, aquí en España está verdísima, o sea, todavía le falta muchísimo, y creo que en Latinoamérica va mucho más avanzada en esta discusión, por lo menos en los entornos feministas, que es el tema del antirracismo. Y entonces, esto es algo porque claro, ha habido diferentes avances. O sea, lo interesante del feminismo es que es una crítica, no es contrario a lo que dirían las personas más rígidas con ese tema, que es una ideología. No, es un lugar de crítica, un espacio crítico, y por lo tanto está todo el rato abriendo nuevas vetas de posibilidad del pensamiento. Y algo que a mí me interesa de los feminismos latinoamericanos, del sur específicamente actuales, es que ya no se han quedado en el lugar de, bueno, no, la escritura de mujeres, ¿no? Ya no solamente hablemos de cómo hay que dar visibilidad a escrituras que por sí mismas son potentísimas, pero que han estado excluidas porque vienen de sujetos políticos excluidos, etcétera, sino ya no solamente que ese sujeto político es excluido por su sexo o su manera de identificarse en orientación de género o de sexo, sino también por su condición racial, ¿no? Y entonces en Ecuador ese debate todavía también está verde, pero está empezando con más fuerza. Y entonces, por ejemplo, una de las autoras que ahora mismo a mí me gusta mucho, que acaba de publicar aquí en España, en la Navaja Suiza, se llama Juliana Ortiz Ruano, y es una escritora afrodescendiente ecuatoriana que está trabajando impetuosamente sobre este tema en Ecuador, porque claro, siempre nos sentamos en Ecuador, no sé cómo pasa en México o en Venezuela, que nos sentamos las escritoras y normalmente mestizas o blancas mestizas. Entonces, no hay espacio para la literatura de mujeres indígenas, no hay espacio para la literatura de las mujeres afrodescendientes, no está. Entonces hay que ponerle, o sea, como a mí me parece muy interesante de las nuevas generaciones, de las actuales también en nuestros países, en Latinoamérica, justamente es cómo se está poniendo ese debate sobre la mesa. Ahora vamos un poquito más allá, ya no solamente el tema de las mujeres y de cómo estamos escribiendo y cómo se arman pues, la difusión de las literaturas, sino que también influye cómo te veas, ¿no? Cómo sea tu piel. Entonces, eso me parece interesante. Y un poco volviendo a lo que estabas preguntando, Michelle, de las autoras que yo siento que vienen de atrás y de las que he bebido, pues la mayoría, por ejemplo, son autoras blancas o mestizas. Y eso tiene que ver con mi tradición de lectora, con lo fácil que era acceder a esos libros y con lo difícil que es acceder a por más, incluso buscando, sigue siendo difícil acceder a literaturas en Ecuador, estoy pensando en mi país directamente, de escritoras de mujeres indígenas o afrodescendientes. Increíblemente difícil. Y en cambio lo otro es mucho más fácil. Entonces te requiere un esfuerzo, te requiere una búsqueda, te requiere una posición política de acercamiento a otras literaturas. Entonces, claro, pienso en cuáles son las autoras de las que he bebido, no solamente literariamente, sino feministas también. Empecé a estudiar feminismo a través de, obviamente, los feminismos blancos del norte, ¿no? Claro. Y luego ya tuve que irme y a otros sitios ya por una cuestión de pregunta, ¿no? De preguntar, bueno, es que no están hablando de mi cuerpo, pero además no están hablando del cuerpo de las mujeres que yo quiero. Entonces pienso, claro, eso, como ahora también hasta cuestiono también a las autoras que más me gustaron, no las cuestiono en plan de que me parezca que su obra no vale, no, obras maravillosas, sino que cuestiono el hecho de, bueno, ahora quiero más, ¿no? Como ya no me basta, ¿no? No me basta Marosa Di Giorgio, aunque seas una diosa, te amo, ¿no? Te amo Marosa Di Giorgio, te amo Pizarnik, te amo... Harmonia Somers, ¿no? Autoras de este estilo, claro, o sea, las amo y son autoras de las que bebo, Blanca Varela, etcétera, etcétera. Pero me hace falta más, ¿no? Inés Arredondo, te amo. Amparo Dávila, te amo. Pero ahora es como, bueno, ¿y de qué escritoras nos estamos perdiendo, ¿no? ¿Cuáles son esas escrituras que están todavía por ser descubiertas y nos las estamos perdiendo no porque no haya calidad, sino porque simplemente no hay espacios, ¿no? No sé. Sí. Yo estaba pensando, porque justamente ayer me tocó conversar sobre un libro de una escritora mexicana, de Elena Poniatowska, y justamente puse eso sobre la mesa, ¿no? Todas las escritoras que yo puse en este espacio donde estamos hablando de libros de escritoras mexicanas, siempre lo ponía, ojito, son de clase media alta, ¿no? Son personas
con una formación a la que no tiene acceso la mayoría de las personas en México, y son personas que lograron identificar esto que yo vuelvo a traer a la mesa sobre generaciones y tránsito, que lograron identificarse como escritoras de tránsito, que sabían que tenían que poner algo por ahí como guiño para que después viniéramos las otras personas que las íbamos a leer y empezáramos a cuestionar cosas, porque yo sí creo que la literatura siempre es un cuestionamiento, ¿no? Sí. Por más que una novela no nos satisfaga ahora, porque eso es lo que yo decía ayer, ¿no? Ahora que he releído esta novela de Poniatowska, sentía esto mismo, ¿no? Me falta, ¿no? Ya lo estoy viendo, por supuesto, con ojos de una persona además que ya no se deslumbra como cuando una tiene 20 años, desafortunadamente, ¿no? Nos encantaría también seguir teniendo como esa sorpresa. Y lo que yo les decía era eso, tenemos que hablar las cosas como son. Son personas con una formación que no interpela además tampoco a la mayoría de las personas, no porque se hagan estas preguntas como nos las hacemos nosotras, sino porque es como, ¿y a mí qué más me da lo que me estás contando si no hay ni representación ni cuestionamientos, etcétera? Que yo tengo ahí un problema con el tema de la representación, porque otra vez como hacen con la mayoría de las luchas de mujeres, las ponemos sobre la mesa y luego nos ponen camisetas con esa lucha y se acabó la lucha, ¿no? Pero lo que quiero decir es, yo he estado haciendo una revisitación de qué personas me han interpelado y lo tengo que decir, o sea, me he tenido que aprender nombres de escritoras, ¿no? Con el paso del tiempo como escritora profesional para quedar bien, porque en realidad a mí me atravesaron los hombres totalmente. O sea, los libros que realmente me hicieron ser la escritora que soy, para bien o para mal, han sido los cuestionamientos de los hombres, que además no han sido latinoamericanos, ¿no? Porque, claro, mamamos a García Márquez y mamamos a toda esta generación del boom y mamamos a Faulkner, etcétera, pero yo no podría ser la persona que soy sin Milán Kundera, por ejemplo, ¿no? Y eso como me pone como feminista, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que dije, bueno, si a mí me formó Milán Kundera, ¿por qué voy a decir a fuerza que Poniatowska? Si Poniatowska se me había olvidado que además su novela me iba a quedar a deber en 2023, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir, Michi? Que como dice Mónica, lo que pasa es que de pronto nosotras, afortunadamente, con todos los privilegios que tenemos como escritoras y además de poder haber salido de nuestro lugar de origen, que nos hace cuestionarnos el mundo de diferente forma, de lo que yo me he dado cuenta es que como para realmente llegar a esas nuevas generaciones, a esos nuevos géneros literarios, a esos nuevos cuestionamientos sobre lo que significa ser mujer o lo que significa ser humanidad, etcétera, tenemos que cambiar el punto de vista y dejar que la clase media, hablando específicamente de México, siga teniendo el control de los medios en donde se publica y sean las clases trabajadoras las que puedan tener los medios de producción. Suena muy marxista, pero si no le damos voces a esas personas que la tienen, que se narran, que tienen un espacio de enunciación propio y no escuchamos lo que pasa ahí, no solo lo estamos perdiendo como justicia social y política, sino nos estamos perdiendo de una cosmovisión literaria que está por escribirse, pero que se va narrando en otros espacios y que a lo mejor también tendríamos que pensar si la literatura en sí misma va a seguir siendo el libro impreso o si vamos a permitir que el lenguaje deje de tener estas cadenas y que se expanda a muchas otras cosas. Ahora lo hace los podcasts, o sea, hay como ya otras vías. Lo que pasa es que el mercado, chicos, yo siempre voy a hablar del mercado. Así que me callo para allá. ¿No? Quería añadir una cosita, que es que me parece interesante también como el estudio de las geopolíticas del conocimiento y de la geopolítica del saber, etcétera, etcétera, los feminismos, las críticas antirracistas, decoloniales, etcétera, etcétera. Mete ahí todo lo que podemos pensar de crítica a los discursos canónicos y establecidos sobre cómo entender el mundo, el arte, etcétera, etcétera. Creo que han enriquecido la literatura y la siguen enriqueciendo. O sea, me parece que si pensamos en cómo estos discursos nos hacen entender de qué manera hacemos carne la palabra y que escribimos ya con un acercamiento mucho menos inocente y mucho menos ingenuo
de cómo la palabra es capaz de realmente construir esos imaginarios que después no se vuelven imaginarios, sino la manera en la que nos movemos en nuestra casa, la manera en la que le hablamos a nuestra vecina, la manera en la que hacemos el supermercado, lo que compramos, lo que no, etcétera, etcétera. Eso nos hace escribir desde un lugar, yo creo que potentísimo. Y por eso digo que cuando uno está haciéndolo, no le está con la intención de voy a ser revolucionario, voy a denunciar. No, estás pensando. Y el pensamiento por sí mismo ya tiene esa posibilidad subversiva y política, ¿no? Pero no porque viene, no porque viene antes la intención subversiva, ¿no? Viene antes el pensamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, Michi, perdón, es que quiero hilar con esto que está diciendo Mónica y que yo lo lanzaría como para discutirlo un poco. También hablar, cuando estamos hablando de género, generaciones, etcétera, decir que vale la pena enunciar el decir y que nos permitan equivocarnos, ¿no? Y que cuando nos lean las nuevas generaciones y digan, sí, pero Brenda hablaba de no sé qué, pero usaba Lacoste, ¿no? O sea, como estas contradicciones que tenemos como seres humanas, porque también eso tiene que ver con cómo nos leen como mujeres, ¿no? Y pensaba en este caso que a mí me interesa mucho de Gloria Anzaldúa. Gloria Anzaldúa, que ha sido no como muy importante en todas estas revisitaciones feministas, ahora está siendo muy criticada en Estados Unidos porque era una mujer racista, ¿no? Porque a pesar de que ella era una mujer mexicana que venía de orígenes indígenas, que era súper revolucionaria, tenía un grave problema de racismo con las personas negras, ¿no? Y aquí apenas nos está llegando Gloria Anzaldúa, ¿no? A España apenas está llegando y la estamos poniendo en este pedestal de la decolonialidad, cuando ya hay otra discusión en su lugar de origen, que además no era el mexicano, ¿no? Nació allá, pero tiene una construcción de una mujer estadounidense que veía al mundo como estadounidense, y otra vez es como Gloria Anzaldúa, la estamos poniendo porque cumple con todas las características que nos dice que tiene que cumplir las mujeres, y no podemos decir que se equivocó siendo racista porque que mejor que no llegue a esa conversación, y además era americana y que termina siendo una conversación colonialista que quita espacio a mujeres latinoamericanas que podrían estar hablando de ese racismo que ella tuvo y por qué una mujer indígena puede ejercer el racismo en ciertos contextos, ¿no? O sea, que es decir, que va muchísimo más allá, pero todo esto venía como mujeres, como generaciones, como género, que nos permitan equivocarnos, porque a las mujeres escritoras no se nos permite equivocarnos. Y siempre nos vamos a quedar atrás con las nuevas Por supuesto, generaciones. O sea, sí. Es que todo ocurre a la vez. En los años 90... Harold Bloom publica en los años 90 el canon occidental. Y el canon occidental ya él habla de una escuela del resentimiento o de las escuelas del resentimiento. ¿Cuáles son las escuelas del resentimiento? El feminismo, el decolonialismo, que la tradición anglosajona se dice poscolonialidad, la psicología, todas estas que ahora son las escuelas que han abierto un poco la palestra y son las grandes discusiones que tenemos hoy puestas en la mesa. Pero es que están ocurriendo las cosas a la vez. Nosotros, depende de dónde tú te coloques ahora en el mundo, puede ser un mundo feminista o puede ser un mundo muy machista. O sea, porque una cosa es acción y reacción. Nosotros, como tendemos a ver a la historia como una colección de etiquetas, como nos ha dicho Brenda hace poco sobre la literatura, es verdad, eso queda, y nosotros estamos más tranquilas imaginando la historia, digamos, un cierto hilo de la historia, una cierta manera de contar la historia. Pero todas son conversaciones que van una en contra de la otra. Fíjate el caso Lovecraft, por ejemplo. Lovecraft también era muy racista. Y eso ha sido un gran problema para el rescate que se está haciendo. No sé si rescate sería la palabra, pero el auge en el que ha entrado su obra últimamente, puesto que se ha versionado de muchas maneras, no solamente en la literatura y a través de la literatura de sus seguidores, sino que también ha pasado a la gran pantalla y a las series, y hay una cantidad de series que están trabajando su asunto, están leyendo sus obras desde el racismo. No me acuerdo cómo se llamaba una hace poco que hacía una serie que todos los personajes eran afrodescendientes, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando es de llegar un poco al tema que nos ocupa ahora, que tiene que ver con las generaciones y cómo nosotras, desde nuestro punto de vista, observamos lo que ocurre. Yo creo que hay una oportunidad que nosotros tenemos. Voy a hablar de España porque estamos en España y son las cifras que tengo. Según los últimos datos del barómetro de hábitos de lectura y de compra
de libros. Esto es un artículo que salió el 27 de febrero, o sea, es decir, hace un mes en El País, con muy optimista. Decía que el perfil del lector español es una lectora universitaria que vive en Madrid o en Barcelona. El 70% de los lectores son lectoras, pero el 60% también son varones. O sea, a mí no me parece muy grande la diferencia. Lo que me parece interesante es que lo pongan de esa manera, que uno pueda imaginárselo, pero también voy a relacionar esto con un aspecto personal, a ver si podemos seguir variando la conversación. Por un lado, fue gracias a una lectora universitaria que yo conocí un cuento que luego salió en Vindictas, que es una antología de cuentos escritos por mujeres que rescata páginas de espuma, mujeres en su mayoría del siglo XX. Conocí a Marbel Moreno, un cuento que se llama Barlovento. Marbel Moreno es una escritora colombiana y Barlovento es un lugar en Venezuela. Imagínense mi impresión. Y el cuento está dedicado a su amiga Elizabeth Burgos, que es una historiadora comunista venezolana, o en su época tenía mucho que ver con las guerrillas. No vivió en Venezuela, creo que está viva todavía, vivió en Francia, pero en todo caso yo comencé a investigar sobre Marbel Moreno y llegué a su novela El tiempo de las Amazonas, y la foto que aparece en su novela es de otra venezolana, que es Fina Torres, y luego hablo con una amiga para que me recomiende un libro, y me recomienda el libro de la amiga cubana, me recomienda un libro, estoy trabajando sobre santería, el libro que me recomienda es de... ahora se me fue el nombre, me acordaré, pero resulta ser que era mejor amiga de una escritora venezolana sobre la que yo trabajo. Lo que estoy tratando es de establecer una forma de constelaciones de escritoras, de mujeres que van trabajando o que se conocen y que van armando una a través de otra, ¿no? Evidentemente, Marbel Moreno nunca hubiera escrito Barlovento si no hubiera conocido a Elizabeth Burgos, que la llevó a Barlovento, ¿no? Es un cuento maravilloso. No voy ahora a hablar más de él, pero simplemente me interesa lo de las constelaciones de amigas escritoras y cómo eso se traduce en la obra propia, ¿no? Yo creo ¿Quieres que empezar tú? Porque la última vez fui yo. Bueno, que conste que Mónica me dio la palabra. Estaba pensando cómo yo conocí a Mónica, además, ¿no? Nos conocimos online. Y ella hizo mi presentación con Traficantes de Sueños, la presentación de Casas Vacías, y Mónica ya me había leído, yo ya la había leído, pero es decir, somos una constelación, ¿no? Yo creo que además, si algo han tenido las redes sociales o tuvieron en su momento, fue romper estas fronteras geográficas, y empezamos justamente las mujeres lectoras a compartirnos libros de escritoras escritoras latinoamericanas que nos interpelaban siendo mexicanas, ecuatorianas, argentinas, etcétera. Que además eso es una cosa que está como en conversación ahora aquí en España. O sea, nosotros nos hemos comunicado desde hace un montón de tiempo, ¿no? No es nuevo. Entonces, esas constelaciones, esas redes se intensificaron con las redes sociales, y así es como yo empecé a conocer a Mónica, a Michi, a Samantha, a Mariana. Es decir, todas nos comunicábamos porque nos íbamos conectando, y traigo esto de que yo conocí a Mónica así, sabiendo que ya nos conocíamos porque ya nos habíamos recomendado mutuamente y nos habían recomendado amigas, y eso es eso yo siempre lo digo de forma positiva, es gracias a las lectoras, ¿no? Que también somos lectoras, que nos vamos compartiendo estos pensamientos y estas ideas. Y luego también creo, y con eso termino para no monopolizar todo esto, creo que como hay tantas ideas en el aire dentro de los movimientos de mujeres, muchas de las temáticas que parecen que nos conectan, en realidad son porque están pululando, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en Casas Vacías mi personaje en el final de la novela
no es ningún spoiler, es como, ella dice algo así como, yo no tengo nombre, ¿no? Y 2 años después leí el libro de Cometierra de Dolores Reyes, que termina justamente así, Sí, y que sí, se sí, publicaron un poco a la par, ¿no? Ajá. Es decir, yo acabo de conocer a Dolores Reyes hace meses, nunca habíamos hablado, y sin embargo todas estas ideas, todas estas conexiones de cómo nos estábamos enunciando dentro de la literatura, dentro del uso del lenguaje, se va notando un poco así, ¿no? Y seguramente si le rascan un poquito, hermanan nuestras obras, y podemos ir encontrando estos hilos que hacen que nos hemos estado conversando ya desde hace mucho tiempo sin siquiera conocernos, ¿no? Sí. Me parece que es muy bonita pensar esa idea. Sí, total. Claro, cogiendo el hilo de, porque has nombrado algunas, pero son muchísimas, ¿no? Sí, Fernanda sí, sí. Melchor, hay muchísimas, ¿no? Pero justamente has nombrado muchas que son, sin duda alguna, autoras que ahora mismo están escribiendo y que tienen puntos en común. Son escrituras que tienen puntos en común, aunque son cada una también que tiene cosas muy particulares Sí, sí, y sí. símiles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estaba pensando justo con lo que estabas diciendo, que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, cómo interesante y peligroso, ¿no? Cómo ahora, hoy en día, los medios de comunicación, la crítica, etcétera, etcétera, ha tratado de englobar a las autoras latinoamericanas que están sonando más, que están siendo más leídas, tanto en España como en países de Latinoamérica por igual, englobarlas como todas están escribiendo sobre violencia, terror, miedo, etcétera, etcétera. Como si fuera algo anómalo, algo novedoso, ¿no? Cuando en realidad pues nosotros lo sabemos, somos latinoamericanas y pues, es que, a ver, ¿cómo no vamos a escribir sobre...? Es que la literatura latinoamericana desde siempre ha escrito sobre la violencia, y hay muchísimas novelas, no de nosotras únicamente, o sea, es una tradición larguísima. Y luego la violencia está inextricablemente unida al terror, al miedo, a la vulnerabilidad, a la fragilidad. Entonces, ¿cómo no se va a emparentar con esa experiencia que luego se puede conectar con géneros, como el género de terror, como el género del thriller psicológico, la novela negra, que también hay una tradición muy larga latinoamericana de allí, pero también novelas de dictadores, pero también novelas del narco? O sea, es que hay ahí muchísimas cosas. Pero pareciera que desde los discursos que nos quieren emparentar a las autoras de hoy en día es como, no, esto de aquí, wow, nuevo boom, chicas brutas, no, como la violencia, wow, ahora mismo eres mujer y estás escribiendo sobre violencia, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no? Si toda la vida me ha atravesado esto de una u otra manera, y venimos de contextos increíblemente violentos, todas, o sea, nuestros países han pasado y pasan por unas cosas tremendas. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo no va a salir una escritura así, no? Y creo que ahora mismo las autoras que nos estamos leyendo, estamos más bien construyendo juntas de manera, pues a mí me pasa por lo menos cuando estoy leyendo, cuando te leo a ti, cuando leo a Michelle, cuando leo a Fernanda Melchor, leo a Mariana Enríquez o a Samantha, lo que me ocurre es que estoy pensando siempre cuando las estoy leyendo de qué manera es que ustedes están construyendo este lenguaje y este pensamiento en torno a temas que lo que hacen es dejarte sin lenguaje o de sin nombre. Y el escribir, que me parece algo bellísimo, el ejercicio de la escritura, que siempre significa tratar de hablar allí donde te han quitado la voz, donde te han cerrado la boca con un golpe, o sea, de manera violenta, y tú estás escribiendo allí, haciendo este ejercicio que me parece hasta tierno, la verdad. La escritura está llena de ternura para mí, el ejercicio tierno de voy a sentarme aquí, voy a tratar de contar mi historia, y voy a poner mis personajes y voy a pensar en ellos y tal, y esa historia que estás construyendo, esos personajes, todos en realidad están hablando de lo que es ser un ser humano arrojado en este mundo. O sea, ahí está. Total, sí. Y entonces, ese ejercicio, claro, yo las leo y pienso en eso, pienso, ¿cómo lo hacen ellas? ¿No? Y aprendo de cómo lo hacen ellas, que a lo mejor no es la manera en la que yo la hago, pero no importa, me engrandece la mirada sobre la escritura, el saber cómo otras personas han llegado a un lugar donde yo jamás habría llegado, ¿no? Como, wow, esto jamás se me habría ocurrido, jamás podría yo expresarme así, pero wow, me encanta, o sea, me sobrecoge, ¿no? Eso es interesante de leer a tus contemporáneas también, ¿no? Sí, y que yo, por ejemplo, hago esta, no sé si reivindicación, es que luego ya usamos las palabras porque son las primeras que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Pero que yo echo mucho en falta cuando estamos hablando de escritoras,
latinoamericanas o españolas, o que me da igual, cuando estamos hablando de escritoras y todavía, aunque nos estamos quejando, seguimos hablando de todas estas cosas que nos acontecen y que nos importan a la hora de construir el pensamiento y una propuesta literaria. Y a mí me encantaría hablar, así como le preguntan a los hombres, sobre los procesos creativos, sobre justamente esto que tú dices, cómo lo hace ella para poder saber qué otras formas existen, porque no lo podemos saber todo, ¿no? Y yo pensaba justamente en Fernanda Mugre Rosa, se me olvidó, Fernanda Trías. Iba a decir otro apellido, Fernanda Trías, cuando yo estuve conversando con ella sobre Mugre Rosa y cómo decía que ella escribió esa novela 5 veces. ¿no? O sea, que primero lo escribió con un personaje, que luego dejó eso y dijo, no, mejor lo voy a escribir con este otro personaje. Y luego dijo, bueno, está bien, ahora los voy a unir. Y lo escribió 5 veces, ¿no? Y a mí me pareció alucinante, es como, yo me hubiera vuelto loca, ¿no? O por ejemplo, Fernanda Melchor, que dice que ella literalmente se pone sus pizarrones, sus pizarras, y va construyendo todo su mundo, y que no puede escribir si no ve todo su mundo, también me parece fascinante, ¿no? Me parece fascinante saber cómo un ser humano, sea hombre, sea mujer, genera esa imaginación. Y no lo estamos hablando porque otra vez tenemos que estar hablando de las cosas que nos hacen hablar, ¿no? Bueno, y eso me... Dinos, ¿cómo haces tú? Cuéntanos cómo haces tú. No, qué aburrido. Pero estamos hablando, no. O sea, lo que me interesa a mí es justamente, me gusta lo que dice Mónica, me gusta lo que dice Fernanda, las dos Fernandas que he mencionado. O sea, me interesa que empecemos a hablar de esas cosas del lenguaje para que las nuevas generaciones, a ver si sí, puedan estar hablando de literatura, de lenguaje, de construcción de ideas y de pensamientos, y ya no estemos hablando de etiquetas, y que ese problema sea otra vez del mercado y no de nosotras cuando estemos en espacios públicos, ¿no? Yo voy a retomar la etiqueta porque estamos dejando por fuera algo que venía dentro del ciclo, que tiene que ver con los géneros en la literatura. Tú tocaste algo importantísimo que a mí me toca personalmente, tiene que ver con la manera como uno lo etiquetan y se etiqueta dentro de ciertos géneros, ¿no? Yo prefiero la denominación no mimético al fantástico, y por no mimético lo que quiere decir es aquella literatura que está fuera de mímesis. Si entendemos la mímesis como el concepto o aquel griego de la imitación de la naturaleza, de la imitación de la realidad, aquellas obras entonces que su objetivo no es imitar la realidad por sí misma, ¿no? Sino que parten de un quiebre con la realidad. A lo que me estoy refiriendo realmente es al lenguaje, ¿no? El lenguaje que en ciertas oportunidades puede ser fantástico, en otras oportunidades puede ser ciencia ficción, en otras puede ser el realismo, en otras puede ser historia. ¿Cuál es tu relación con los lenguajes? A mí me parece, estaba pensando ahora también en los géneros, lo que decías, porque cuando pensé en el tema de la mesa, me puse a pensar, obviamente, pues, en generalidades, pero justamente pensando en el tema de los géneros, en los formatos, por lo tanto, ¿no? Para mí los géneros son formatos que posibilitan, obviamente, vías de pensamiento sobre temas, sobre asuntos, etcétera, etcétera, pero son formatos. Y a mí algo que me interesa de ese aspecto, o sea, me doy cuenta de que como escritora, como autora, a mí lo que me interesa de los géneros es de qué manera uno puede de repente tomar esos formatos, esas delimitaciones, ¿no? De esto, si haces una novela de terror, tiene que tener esta estructura, o sea, tiene que manejar la tensión de esta manera, o si haces una novela negra, tiene que ser de esta manera, etcétera, etcétera. Eso de allí me interesa menos, ¿no? Y lo que realmente me parece fascinante es de qué manera hay un punto en la escritura en donde de repente hay cosas que no encajan, ¿no? Que de repente no encajan del todo en determinados géneros, y lo que uno termina haciendo es algo que de repente a veces se escapa. Esos intersticios en donde se escapan, la escritura se escapa del género, cuando uno a veces asume el género. Digamos, estoy pensando, por ejemplo, me siento a escribir una novela, vale, sí, pero
las novelas a veces llegan a partes en donde puedes llegar en una novela a una parte en donde, yo qué sé, pues tengas metido un guión cinematográfico, tengas metido poemas dentro de la novela como Quijote de Cervantes, ¿no? O de repente momentos que son poéticos y de repente la narración de repente baja la intensidad y sube la poesía y luego otra vez vuelve la narración, por supuesto. Vale, no dejas de ser una novela, pero de repente hay momentos en los formatos en donde eso ya no importa, porque como decía María Negroni, a la escritura no le importan los géneros. Entonces, se la suda un poco. Entonces, la escritura se va, es como ese animal indócil que decía Rodrigo Inostroza, ¿no? Decía, hay que laciar al animal de la escritura en la página en blanco. Dice, nunca lo vas a poder hacer, estás intentando dominar algo que en realidad tiene una parte que está hecha para que sea silvestre. Y me interesan esos momentos, ¿no? Esos momentos, porque ahí salen cosas súper interesantes. Pues de ahí sale Moby Dick, de ahí sale, yo qué sé, pues La mujer desnuda de Harmonia Somers, de ahí salen novelas que uno dice, esta autora tuvo que haberse de repente roto un momento de los corsés de los géneros, ¿no? Y también lo pienso en géneros temáticos, lo pienso en novela de terror, novela de ciencia ficción, novela de qué manera cuando uno está escribiendo de repente llega a zafarse del deber ser, de una estructura, de un formato, y llega a lugares como de plenitud de conocimiento sobre otras cosas, ¿no? Sobre otras posibilidades de hacerlo, ¿no? Eso me parece interesante. Y eso era nada más. No, que eso me parece interesante de los géneros, iba a decir. Ya. ¿No? Tu relación con el realismo, Pues con el lenguaje. estaba yo preguntándome, yo soy consciente de qué género escribo y la verdad que no lo sé. Ustedes dirán que es realismo, yo diré no lo sé. Y estaba pensando justamente porque me acuerdo que una vez me invitaron a Barcelona Negra y me dijeron, sabemos que no escribes novela negra, pero qué más terror que te roben a un hijo, ¿no? Y dije, yo voy a Barcelona y hablamos de lo que quieras, ¿no? Y luego también la editorial griega que ha acogido mis novelas, en realidad también está especializada en literatura, digamos, de terror, asesinato, novela negra, pero ella decía, no sé cómo hacer que encaje, pero quiero que sean mías estas novelas, ¿no? Y yo le decía, mira, sucede que en Barcelona dijeron, ¿qué más terror? Que dijo, pues yo lo voy a vender así, ¿qué más terror? Que se te muera, se te pierda un hijo o que se suicide un adolescente, ¿no? Es decir, se moldean de tal forma que ¿qué más da? Yo no sé si escribo realismo porque se parece mucho a la realidad, pero yo siento que toda la literatura se parece mucho a la realidad, ¿no? Entonces, nunca ha sido un conflicto para mí pensarlo. Ahora, tengo que decir que yo admiro por muchísimas razones a Mariana Enríquez, pero le admiro que ella sí dijo, voy a tomar todo lo que para mí es la estructura de Stephen King y la voy a hacer latinoamericana. Eso me encanta, es como una cosa que ya me he puesto sobre la mesa. Yo podría tomar un género y delimitarme ahí y luego dejar que salga lo silvestre, no lo sé. Es algo que me estoy empezando a cuestionar ahora, no me lo había preguntado nunca y yo de verdad que no sé si mi novela sea realismo como tal, pero ustedes digan lo que quieran. Bueno, yo no sé si Ana María, ¿tenemos tiempo para preguntas? Sí, ya van por el micro. Perfecto, fenomenal. vamos. Entonces, yo simplemente cerraré haciendo una pequeña... me referí antes a una autora cubana cuyo nombre no di, pero se las quiero recomendar, Mayelis González, es autora de ciencia ficción, vive acá, la conocí a través de una autora boliviana que es Liliana Colanzi, y ella me recomendaba a mí a Lidia Cabrera, que además es una antropóloga y escritora cubana tradicional del siglo pasado, vivió muchísimo como para ser amiga de un montón de gente, incluida Teresa de la Parra en los años 20, que es la escritora venezolana a la cual me refería antes. Yo quiero, antes de darle el pase a ustedes, agradecerle primero a Brenda y a Mónica, esto me tiene loca, a Brenda y a Mónica por haber estado aquí conmigo, por tenerme paciencia y sobre todo por haber navegado esta noción de lo femenino, lo feminista y lo feminizado. Si hay alguien que tenga preguntas, pues bueno, está abierta la mesa.
y a lo mejor ni siquiera es necesario micrófono, porque como estamos chiquitos, así en realidad, sí. Hola, buenas tardes. Un gusto escucharos. Yo lo siento, pero Brenda, Mónica, yo quiero incidir en esa pregunta que no has querido responder. Yo querría abriros vuestras cabezas y entrar en ese proceso de creación de una novela. Me parece fascinante que pudieseis avanzarlo, dar unas pinceladas. Es un lujo, es poder, y que se salga perfectamente de la charla y de las etiquetas. Bueno, sí, bueno, intento yo. No, sí. Yo estaba pensando, ahora justo mientras estaba hablando Brenda de eso, yo estaba pensando, a mí me encanta saber, porque lo sé de autoras contemporáneas mías, lo sé sobre todo de autoras de Ecuador, que es con las que más hablo directamente, más a menudo, me encanta saber sus rituales. Y me encanta la idea del ritual. O sea, de hecho, trabajo mucho sobre la idea de lo ritualesco. Me gusta mucho la idea del rito, me gusta mucho la idea de lo mítico, me interesa todo eso. Entonces, tengo, por ejemplo, Natalia García Freire, que es una autora que me fascina, o sea, la recomiendo muchísimo, está en La Navaja Suiza. A mí su libro favorito es Trajiste contigo el viento, que es un libro delirante, o sea, es increíble. Y ella me decía, es que yo armo mi pequeño altar, ¿no? O sea, como cuando escribo, tengo que rodearme de objetos que me van a generar un lenguaje particular. Es decir, porque claro, el lenguaje no es que... sí, o sea, es más intenso el lenguaje que te sale cuando estás rodeado de algo que te lo estás generando. Entonces, ese momento ritual de me voy a poner animalitos aquí, me voy a poner una planta aquí porque me recuerda tal, o sea, yo estaba escribiendo ahora una novela sobre en un festival de música experimental que se hace frente al Chimborazo, que es el volcán más alto de los Andes ecuatorianos, y se hace allá al pie, en las laderas del volcán, y tengo un volcán justo frente a mi escritorio grande, mientras he escrito con el volcán delante. Entonces, es una cosa atmosférica, ¿no? Luego sé con amigas también que decimos que hacemos listas de Spotify para escribir, por ejemplo, porque la música también, por lo menos para mí en la escritura es muy importante, ¿no? O sea, el ritmo de lo que escribo para mí es esencial. Pero no solamente eso, sino que a mí la música me ayuda a imaginar personalidades. Entonces, si estoy pensando en un personaje, igual me hago la lista de ese personaje. Entonces, ahora tengo también personajes para mi próxima novela y tengo la lista para todos. O sea, Pedro tiene su propia lista musical y así me imagino cómo es esta persona que escucha esta música, ¿no? Eso no sale en la novela, no sale lo que le escucha, pero no importa, esto es algo que sé yo, ¿no? Son ritos, como rituales, como cosas como obsesivas, ¿no? Luego empezar a leer, por ejemplo, yo mientras escribo leo muchísimo sobre lo que sobre cosas que a lo mejor no me interesaban antes, pero mientras estoy escribiendo, de repente me vuelvo una obsesa compulsiva sobre temas que nunca me habían interesado antes. Yo no había leído nada sobre música antes y ahora en los últimos años que llevo escribiendo esta novela he leído todo lo que se puedan imaginar sobre música, hasta relación de música con física cuántica, hasta ese tipo de cosas, quiero decir. Entonces, todo eso para mí es parte de un ritual y de una atmósfera, de generar una atmósfera. Y de ahí yo arranco, sí que un lenguaje. Me sale un lenguaje emocionado, no solamente, entendiendo, repito, la emoción como un lugar intelectual, no desde esa dicotomía, ¿no? De ahí sale, de esa emoción sale un lugar como potente, narrativo, poético, etcétera, etcétera. Ay, Lula. O sea, creo que añadiría, porque justamente cuando yo escribí Casas Vacías, la verdad es que no era consciente de que era consciente de que estaba escribiendo una novela, pero no era consciente de que la estaba escribiendo, ¿no? Era un ejercicio personal que quería demostrarme yo si quería escribir la novela o no. Nunca pensé lo que iba a suceder después. Entonces, no soy consciente de cómo, sí soy consciente, pero no lo hice consciente. En donde sí fue muy consciente fue con Ceniza en la boca, y es un poco lo que dice Mónica, ¿no? O sea, yo siempre hago esta broma y por eso decía, no quiero hablar de esto porque ya me da vergüenza. O sea, de 2020 a 2022 Spotify decía, las canciones que más has escuchado son los discos de Vampire Weekend, porque los escuchaba una y otra vez justamente para generar esta memoria, incluso corporal, ¿no? Porque yo empecé a escribir Ceniza en la boca cuando empezó la pandemia, y estos minutitos que nos dejaban salir y que eran mi tiempo de respiro de casa,
me ponía la música, estaba pensando en la novela y conforme iba escuchando las canciones ya iba pensando en las características del personaje, en la emoción del personaje, en lo que iba a suceder en ese momento en el que iba a estar escuchando esa música, y luego ya cuando iba a sentarme físicamente a teclear la historia, volvía a poner la música porque me recordaba lo que estaba pensando en el momento en el que la había escuchado para pensar en el personaje, ¿no? Entonces era como, es mi momento de Vampire Weekend, pero fue un momento muy largo, y yo me acuerdo que tú tienes un volcán, pero yo tenía un póster del disco que más me gusta de Vampire Weekend y que creo que es el que atraviesa toda la novela, y me acuerdo que ya la novela ya creo que ya estaba impresa y se me había olvidado el póster, ya era como parte de casa, ¿no? De pronto un día me recosté, o sea, estaba yo tan obsesiva que lo tenía enfrente de mí cuando dormía, lo vi, me levanté, lo quité, y recuerdo que mi pareja me volteó a ver y me dijo, ya se acabó, ¿no? Yo, ya se acabó. Entonces, qué vergüenza, porque, o sea, soy muy obsesiva y me obsesioné, y supongo que con lo que sigue me obsesionaré más. Yo tampoco puedo escribir sin música. Esto de que cállense todos, que quiero estar en silencio, me resulta acojonante, ¿no? Así acojonante en términos masculinos, creo que es más esa forma de pensar, necesito silencio, yo si no estoy escuchando al mundo no puedo escribir. Wow. Yo sí que necesito silencio. ¿Sí? Sí, o sea, tiene que ser una cosa como de monja, pero bueno. Monasterio. Sí, un monasterio. Mi mamá se queja y dice, llegué al monasterio porque además ella es muy ruidosa y cuando viene de visita yo no puedo escribir. ¿Hay alguna otra pregunta por allí? ¿Alguien más? Bueno, pues entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todas. Gracias, chicas.